Jesús Abad Colorado, el retrato del dolor y la esperanza del conflicto armado colombiano. Jesús Abad Colorado nació en Medellín el 22 de abril de 1967, específicamente en la época en que a Colombia se le conoce como la violencia, cuando simpatizantes de los dos principales partidos políticos, liberal y conservador, se enfrentaban en una guerra sin fin. Es comunicador social de la Universidad de Antioquia, donde empezó su labor como fotógrafo documental. Fue reportero gráfico del periódico El Colombiano entre 1992 y 2001. Luego continuó como fotoperiodista independiente. Entre los años 2008 y 2013 formó parte del equipo de investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde participó en la edificación de informes sobre los casos distintivos de la violencia en Colombia, y concluyó su trabajo allí con el trabajo llamado Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Abad ha registrado las diversas facetas del conflicto armado en Colombia, pues su interés por fotografiarlo surge porque su familia de campesinos ha sido víctima de la violencia y el desplazamiento, así como ha sufrido 2 secuestros por parte de las FARC y el ELN, cuya tragedia de historia lo marcó. Además, desde muy joven fue muy cercano a los temas de derechos humanos. Por ello, motiva la reflexión sobre la violencia y la necesidad de construir país con justicia social. Su trabajo, logrado durante los últimos 30 años, expone los efectos de las acciones de los distintos actores armados y políticos sobre la vida de las comunidades y sus territorios. Su archivo es un complejo reflejo del dolor y la destrucción, así como de la valentía y de la resistencia de nuestro pueblo, pues Abad en las zonas de guerra no deja de ver historias de vida, tratando de encontrar el alma de los que sobreviven. Su testimonio se considera esencial no solo para las víctimas, en sus reclamos de verdad y lucha contra la impunidad, sino también para los investigadores sociales y de las Cortes de Justicia nacionales y extranjeras. Su trabajo se ha exhibido en más de 30 exposiciones, tanto individuales como colectivas, a nivel nacional e internacional. Es autor y coautor de diversas publicaciones, entre las que se destacan 2 libros: Desde la prisión, realidades de las cárceles en Colombia en el 2006 y Relatos e imágenes, el desplazamiento forzado en Colombia en 1997, además de su reciente documental El Testigo, en 2019. Mediante el arte de instalación, es decir, el género contemporáneo que nace en la década de los 60 como movimiento artístico, donde la idea de la obra trasciende sobre sus aspectos formales por un tiempo y espacio predeterminado, Abad exhibe a través del medio su lente y voz como forma experimental artística, su más ambiciosa y minuciosa obra, El Testigo. Exposición que reúne más de 500 fotografías en blanco y negro porque representa una de las obsesiones del fotógrafo, la memoria, pues para él, el color agrede en situaciones de violencia y esta tonalidad le da un carácter de duelo. Estas fotografías fueron capturadas entre 1992 y 2018, cuyo espacio simbólico contiene historias y sucesos que relatan el conflicto armado, desplazamiento, desaparición, desmovilizaciones, posconflicto y reconstrucción del tejido social en diferentes regiones del país, convirtiéndose en el revelador de la realidad de las comunidades afros, indígenas y mestizas, que deben asumir su existencia como un acto de resiliencia. El testimonio de Abad se representa desde el afecto que lo caracteriza, pues no acusa, sino que se manifiesta con la perspectiva de la humanidad de las víctimas para hacerlas visibles, bellas y dignas. Asimismo, para invitar mediante la esperanza y la dignidad humana a reconciliarnos, a luchar por la reconstrucción del territorio y a hacer empatía con las personas y con la naturaleza que los actores de la guerra han asesinado y humillado, es decir, a ponernos en la piel del otro, en la piel de la guerra. Abad nunca ha considerado que su trabajo es arte, pues su labor es ser periodista. Él cree que El Testigo tiene la capacidad de manifestarse desde la potencia estética así como desde la ética, inseparables, pues logra con su lente recoger imágenes cuyo significado de existencia, mediado por el asombro constante, trasciende al generar una manifestación transformadora en las personas que visiten la exposición, debido a que su intervención pasa del pensar al contemplar, pues impacta y estimula la tonalidad de los sentidos y emociones de los espectadores, desde la tranquilidad y calma hasta la nostalgia, dolor, impotencia y la rabia. Para él, lo duro y lo bello no son antagónicos, tal y como él manifiesta. Yo trato de hacer cosas que pueden ser duras, pero tienen que ser bellas. Y no es de estetizar un hecho de dolor, pero sí hacerlo con respeto. Es hacerlo con dignidad y que por lo menos sea comprensible. La exposición es narrada en primera persona en la propia voz de su testigo,
Rodea cada fotografía con la descripción detallada de sus historias y está apoyada por recursos multimedia y proyecciones de algunas de sus imágenes a tamaños que alcanzan los 2.25 por 5 metros, además de mapas que exponen el proceso histórico de la distribución de tierras, abarcando cifras y resúmenes de estudios realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas, sobre la noción del conflicto como sistema de odio, con sus causas, procesos y consecuencias. La exposición inicia con la imagen de un espejo roto, ya que el testigo desea narrar de forma fragmentada las memorias del conflicto armado en Colombia a través de la aproximación de Abad al mismo como una experiencia humana intensa y manifestando su relación con las víctimas y sus territorios, de modo que no es solamente una exhibición, es el comienzo de una intervención a largo plazo de archivo, de publicación y de recolección sobre la investigación en un momento concreto de la historia y de sus muchas historias, siguiendo los procesos de estas comunidades a través del tiempo. Una memoria que no está edificada de manera lineal, sino que está construida desde la singularidad, desde los trozos de esa parte del país que él ha podido documentar, desmarcando a las víctimas de la identidad colectiva que ha promovido su invisibilidad, para reconocerlas por su nombre y su rostro a través de fotografías que se han capturado con las pulsaciones del alma como personas únicas e insustituibles. La aletheia para Abad, en sus propias palabras, es: La verdad es que yo trato de acercarme a las víctimas, esas personas que han estado perdiendo constantemente y que están cansadas, pero que en muchos casos buscan regresar a su tierra para reconstruir sus vidas, y ellos vuelven a sembrar en lugares donde muchas veces recogieron sus muertos. Así pues, el arte se crea a partir de la fotografía y el uso simbólico que implica. Es por ello que vamos en busca previamente de la realidad consciente de la obra. Desde la experiencia estética, Abad se reconoce a sí mismo como un sujeto sensible, pues existe una cercanía íntima y sublime entre él con y el mundo, lo que le ha permitido revelar mediante la fotografía el vínculo afectivo con la memoria de las víctimas de la guerra. De modo que se puede concluir que el tiempo pasará, pero la obra fotográfica de El Testigo, como poderoso montaje instaurador, permanecerá para recordarnos que no hay mayor amenaza para la paz que el olvido.